Ah, Buenos días y feliz viernes. Estamos muy contentos para tener todos ustedes con nosotros hoy día para asistir a nuestro seminario de web. Entiendo el trauma en dos hijos. Soy Amar Sayed, una de los enlaces en el Centro de Recursos para la Familia con las escuelas del FCPS y estamos presentando esta sesión con colaboración con la organización de Northern Virginia Family Service. Y como siempre, nos dan gran placer tener esta colaboración y vamos a empezar, pero primero quiero hacer una presentación para nuestras destacadas presentadoras para hoy día, la señora Claudia Sánchez Morillera y también la señora Úrsula Freitag. Vamos a empezar ahora mismo. Gracias. Muchas gracias, Amal. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por estar conectados y dispuestos a escuchar sobre este tema, entendiendo el trauma en los hijos. Como mencionó Amal, yo soy consejera bilingüe de salud mental en el Centro Multicultural, un departamento de la agencia Northern Virginia Family Service. Anteriormente soy graduada de las escuelas del condado de Fairfax, entonces es muy especial para mí seguir conectada a esta comunidad. Anteriormente también he trabajado dentro de las escuelas de Washington, D.C., una escuela primaria y dos escuelas secundarias, tanto haciendo un año de servicio con AmeriCorps y también como trabajadora de apoyo comunitario y estudiantil en esas dos escuelas. Y bueno, tengo mi maestría en trabajo social clínico de la Universidad de Virginia Commonwealth. Am, y estoy acá con mi colega Úrsula. Te paso la palabra para tu introducción. Buenos días y bienvenidos a este taller de Entendiendo el Trauma con los Niños. Al igual que Claudia, yo también soy consejera de salud mental en Northern Virginia Family Services en el Centro Multicultural. Anteriormente he trabajado en las escuelas del condado de Fairfax. Estoy muy contenta de otra vez poder interactuar con las familias y los padres, ¿sí? He trabajado como enlace familiar en una escuela, he trabajado como instructora y como co-líder del programa HIPPY, que es un programa que está dirigido a los padres para preparar a los niños de edad preescolar, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de estar de regreso y de que ustedes se hayan conectado para poder entender un poquito más acerca de este tema, ¿sí? Muchas gracias. Y los temas de hoy, ¿no? Los temas que vamos a revisar el día de hoy vamos a hablar un poquito de la definición del trauma y los tipos de trauma, ¿sí? Vamos a identificar eventos que pueden ser traumáticos y vamos a aprender acerca de las respuestas naturales hacia el trauma, ¿no? Esto va a ser una serie de 3 talleres. Vamos a empezar con definiciones, con información general, ¿no? Nosotros sabemos que ese tema es un tema difícil, es un tema complejo y delicado para muchas personas, ¿no? Cuando escuchen que hablemos de los eventos, de qué significa el trauma, por favor, les pedimos que vean cómo se sienten, ¿no? Que si sienten que esto es algo muy difícil para ustedes, le pedimos que bajen el volumen, que tomen descansos. Ustedes saben que esta presentación va a ser grabada, ustedes pueden volver a revisarla a su propio tiempo, ¿no? Eso les pedimos. Esta información también esta presentación es para información general, ¿no? Aquí no estamos diagnosticando, no estamos dando servicios directos, es para que ustedes puedan aprender un poquito más del tema, ¿no? ¿Sí? Así que por favor les pedimos que tomen en cuenta todas esas cositas, que se tomen su tiempo, porque sabemos que este es un tema difícil. Gracias. Gracias. Gracias, Úrsula. Sí, y algo muy importante, ¿no? Que tener en cuenta durante la presentación. Pero para empezar, vamos a explorar y llegar a un acuerdo general para esta serie de qué es el trauma, ¿verdad?
esta definición de la Clínica Universidad de Navarra nos dice que el trauma es una experiencia emocionalmente dolorosa o impactante que tiene un efecto duradero en la salud mental de una persona, de un individuo. Okay, sé que especialmente en los últimos años se ha escuchado mucho más esto del tema del trauma, ¿verdad? Algo traumático, es que me causa trauma, tal cosa, ¿verdad? Es algo muy como coloquial, como muy común hoy en día entre los medios sociales, entre conversaciones, y queremos un poco alinearnos a cuál es la definición científica, ¿no? Que nos dicen los estudios clínicos del trauma, em, porque sabemos que hay de pronto muchos mitos o muchas creencias o ideas de qué es el trauma. Entonces, definitivamente es un evento que pasa en la vida de las personas que despierta, como que activa esa respuesta del estrés que vamos a ver para el final de la presentación, que en ese momento es demasiado difícil procesar, ¿verdad? Porque estamos enfrentándonos con esa situación. Entonces se vuelve algo en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, como algo insoportable o intolerable. ¿Okay? Incluso la palabra trauma, este es un dato interesante que yo siempre lo uso para explicar el trauma a las personas, es la palabra trauma viene de la palabra griega una herida, ¿ok? Que significa una herida. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿qué es un trauma? Bueno, en realidad es una herida que nos afecta en el nivel de nuestra salud mental, que incluye la salud mental, salud mental y emocional, ¿verdad? En nuestra mente, con pensamientos, de pronto recuerdos de algo que vivimos, una conversación o un evento que sucedió, y también en el cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se conectan esas reacciones que tuvimos en ese momento impactante y cómo esa respuesta de estrés le manda señales al cerebro que nos causan ese dolor como en nuestro corazón, ¿verdad? En los sentimientos, ¿ok? Porque nos recuerda a ese evento. Y por eso es que el trauma se vuelve algo duradero, ¿verdad? Si no nos damos el chance de atender esa herida, de procesar ese trauma, entonces va a ser algo que nos va a seguir afectando por años y meses y días, ¿verdad? El día a día. ¿Cómo se procesa? Precisamente buscando ayuda profesional, ¿verdad? De personas como consejeros, terapeutas, hablando con otras personas que nos pueden ayudar a ver esa herida y sanarla, ¿ok? No solo pretender que la herida no está ahí, ¿ok? Que es algo muy común que se ve con las experiencias de trauma, ¿ok? Entonces, para identificar un poquito más de cuáles son más o menos los requerimientos para que algo pueda ser un trauma. ¿Ok? Primero, queremos ser claros en que todos somos vulnerables a experimentar un trauma. ¿Ok? El trauma no discrimina entre edad, entre en qué clase social estoy, no importa cuánta educación tenga o cuánto dinero haga en mi casa, ¿verdad? En mi trabajo, o de qué raza soy o de qué cultura vengo. Todos estamos expuestos y vulnerables a experimentar el trauma, ¿ok? Segundo, es un poco más de los requerimientos de qué es el trauma, tiene que ser un evento o una situación que amenaza con la vida de una persona o de pronto con la seguridad corporal de una persona. Ok, vamos a entrar un poco más en estos tipos de eventos, pero alguien hizo una pregunta de una cirugía, ¿verdad? Definitivamente puede ser algo traumático porque está amenazando con la seguridad de mi cuerpo. Ok.
Típicamente, estos tipos de amenazas o de falta de seguridad de mi cuerpo físico involucra el uso de la violencia. ¿Ok? No siempre, pero puede ser se ve muy común esa asociación. También es un momento donde yo me siento indefenso. La gente usa las palabras como impotencia, sentí una gran pena ante lo que me estaba enfrentando, ¿verdad? Me sentí sin poder hacer nada, ¿ok? O debía hacer esto, ¿ok? Em, Típicamente esos son sentimientos que se conectan con un evento traumático. Y hay tres maneras generalmente en la que una persona puede experimentar un trauma. Y uno de esos, el primerito es experimentar el evento directamente. En otras palabras, me sucede a mí personalmente. Otra manera es, yo fui testigo de que esta situación le pasó a otra persona, ¿ok? Y tercero, puede ser al darme cuenta yo que esta situación o este evento le pasó a un ser querido o a una amistad, a alguien muy cerca mío. Y esto es importante notar de que con el pensar en los niños, ¿verdad? Imagínense a un niño que depende de su cuidador, mamá, papá, abuelos, etcétera, ¿verdad? Ese cuidador principal. Si se dan cuenta de que algo le ha pasado, algo traumático le ha pasado a un padre, definitivamente puede causar ese efecto de trauma en ese niño también, ¿ok? O de pronto en situaciones donde los niños están siendo testigos de ese trauma, puede ser que les vaya impactando también, ¿verdad? Aunque no hayan sido ellos directamente involucrados. Que es lo que pasa precisamente, y nos va a hablar un poco más Úrsula, con la violencia doméstica, ¿verdad? Em, entonces, más o menos para que tengamos claros cuáles son estos requerimientos generales eh, para ver si algo puede ser trauma o no, ¿ok? Y también es muy importante notar que aunque vamos a explorar más específicamente cuáles son unos de esos eventos, muchos más comunes y esos diferentes tipos de trauma, es importante notar de que no todas las experiencias se consideran traumáticas, ¿ok? Quiere decir, si yo veo que me identifico con los eventos que va a mencionar Úrsula en unos momentos, no quiere decir que yo he vivido ese trauma necesariamente, o sea, que yo estoy traumatizada, ¿ok? ¿Por qué? Porque es posible de que dos personas vivan el mismo acontecimiento traumático y que no experimenten síntomas de trauma, ¿ok? Que no tengan una reacción traumática ante esa misma situación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos únicos, somos diferentes, entonces vamos a reaccionar de manera diferente a cada situación. ¿Ok? Para darles este ejemplo un poco más, pusimos acá dos niños, ¿ok? Vamos a asumir que los niños están en la misma playa, en el mismo día, a la misma hora, y están experimentando el mar por primera vez, ¿ok? Un ejemplo un poco liviano, ¿verdad? Están experimentando el mar por primera vez y podemos ver que aquí hay dos reacciones muy diferentes, ¿ok? El niño a la izquierda está viendo y es obvio en su cara, en su reacción, ¿verdad? Que la ola le parece muy grande, hasta se ve el cielo un poco más oscuro, tiene sus ojos así grandes como con miedo, ¿verdad? Sus manos están hecho puño, como tenso, ¿verdad? Ante esa situación. Y el niño de la derecha es una reacción completamente diferente, ¿no? Se ve que se está divirtiendo, está sonriendo,
le parece súper esta experiencia del mar. Y así mismo funciona el trauma. Y por eso es difícil de definir. Y por eso es que no podemos eh, hablar por otras personas, incluso nuestros hijos, en decir, oh, tú estás traumatizado porque viviste por esto, ¿ok? O porque experimentaste esto, sino que tenemos que ir más allá a cada persona y ver cómo reaccioné a ese acontecimiento. La experiencia de trauma es una fórmula que incluye no solo el evento, pero también cómo yo le puse, qué significado le puse yo a ese evento, cómo lo entendí, qué mensaje me mandó, cómo me sentí en ese momento, cómo reaccioné emocionalmente. ¿Ok? Y hay algunas cosas que vamos a hablar en esta parte y también en la siguiente, de qué nos ayuda o no nos ayuda a que una situación se vuelva traumática. ¿Ok? Primero, ¿cuáles son esos mecanismos de afrontamiento que yo tengo para manejar el estrés, para enfrentarme a un reto, a una situación difícil de la vida? Si tengo más herramientas para enfrentarme a esa situación, de pronto mm, voy a estar previniendo la experiencia de trauma en mi vida. ¿Ok? También tiene que ver cuál es mi historial. ¿Será que he vivido traumas pasados? ¿Será que estoy más vulnerable a poder experimentar una experiencia de trauma en el futuro? ¿O será que no he vivido tanto trauma en mi vida? Entonces estoy más como para más fuerte, ¿no? En eso de enfrentarme con una situación traumática. Y similarmente tiene que ver con cuáles son los recursos que tengo a mi alrededor. ¿Será que tengo un sistema de apoyo cuando me enfrento con algo difícil? Tengo amigos que puedo llamar, que sé que puedo confiar en ellos, que me pueden ayudar. Soy parte de alguna comunidad, de un grupo que me sostiene, que me apoya, que me da los ánimos, que me puede apoyar durante un momento difícil. Todos estos factores juegan parte en esta fórmula de si algo se vuelve traumático o no para una persona. ¿Ok? Entonces espero que esté claro, ¿verdad? Que muchos de nosotros vamos a experimentar traumas o vamos a experimentar eventos en nuestra vida que pueden ser traumáticos, pero a no todos nos va a afectar de la misma manera. Y esto es importante también considerándolo por el lente de crianza, ¿verdad? Porque puede ser que para los padres digan que minimicen las experiencias de sus hijos por estar comparando, ¿verdad? Ah, yo pasé por peor, o yo pasé, no tienen idea, ¿verdad? Sí, pero si entendemos que el trauma es subjetivo, quiere decir que depende de cómo cada persona lo experimenta mentalmente y emocionalmente, podemos entender de que sí, las situaciones son diferentes, pero déjeme poner atención a mi hijo para ver cómo está procesando, cómo está entendiendo él o ella esta situación, ¿verdad? De pronto con respecto al bullying, ¿ok? No minimizarlo, sino que poner atención, cómo lo están procesando en sus mentes y en sus emociones. Am, y reconocer también que el trauma puede pasar a cualquier edad, ¿ok? No hay persona ni muy pequeña ni muy adulta para escaparse de la experiencia de trauma. Entonces, con eso vamos a pasar a explorar, ok, diferentes tipos de trauma, porque también hay diferentes tipos del trauma. Ok, vamos a hablar de los tipos del trauma de acuerdo a la exposición, ¿no? También sabemos que hay eventos que vamos a conversar luego de ellos. Y aquí tenemos 4 tipos. El trauma agudo, o que se refiere a la exposición de un evento único inesperado, ¿no? Estamos hablando de algo de corta duración, pero que causa
un miedo y una angustia intensa, ¿no? Y que se percibe el peligro hacia la vida, ¿sí? Y que también resulta en síntomas físicos, psicológicos, emocionales, de comportamiento, pero que esto se resuelve a corto plazo, ¿no? Estamos hablando de semanas, en menos de un mes, ¿no? Em, el segundo, por ejemplo, podemos decir que un accidente de carro, ¿no? Ese puede ser un evento traumático único, ¿no? Es un evento solo. Ahora, el segundo, el trauma crónico. Aquí se refiere a la exposición repetida, ¿no? Y prolongada de los estresores traumáticos y que también están asociados, al igual que el trauma agudo, con síntomas físicos, de comportamiento, psicológicos, pero esto puede resultar en el desarrollo del trastorno postraumático, en otras enfermedades mentales, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de violencia doméstica, estamos hablando, otro ejemplo podría ser prisionero de guerra, abuso en la niñez prolongado, ¿sí? El tercero es el trauma complejo, ¿no? Y esto se refiere a la exposición de diferentes eventos traumáticos, ¿no? No es una sola cosa, son diferentes, prolongados, que resulta en miedo y terror persistente, ¿no? Desesperanza. Y que sobre todo, acá la diferencia es que la persona que está sufriendo eso siente que no hay escapatoria, ¿no? Aquí también nos referimos, por ejemplo, vivir en una zona de guerra, ¿no? Acá nos referimos a también puede ser abuso infantil y también vivir en un hogar donde hay violencia doméstica, ¿no? Ya vemos dos tipos de trauma juntos, ¿no? O también vivir en una comunidad donde hay violencia, ¿no? Estamos viendo las personas que está expuesta a diferentes eventos traumáticos, ¿sí? Ahora, el último es el trauma vicario, que se refiere a la exposición indirecta de experiencias traumáticas que sufren otros individuos, ¿no? Y que normalmente afecta a las personas que trabajan en servicios de víctimas, socorristas primeros, policías, estamos hablando de médicos en emergencia, ¿no? Y que se puede dar, por ejemplo, cuando uno escucha testimonios de víctimas, ¿no? Cuando uno revisa casos de víctimas que han pasado por experiencias traumáticas, ¿no? Por ejemplo, alguien que está respondiendo a un evento de violencia masiva, ¿no? Por ejemplo, alguien que está socorriendo a víctimas de un bombardeo, ¿no? Está expuesto al sufrimiento indirecto. Entonces, a eso nos referimos con trauma vicario o secundario, ¿no? Ahora, cabe recalcar que el trauma, como dice Claudia, es subjetivo, ¿no? Y esto va a depender de cada persona, ¿no? De lo que desarrolla cada persona, porque dos niños pueden haber crecido en el mismo hogar con diferente exposición a traumas, pero el resultado puede ser completamente diferente, ¿no? Uno desarrollando un estrés postraumático, mientras que el otro no. Entonces, es algo subjetivo, ¿no? No siempre va a ser el mismo resultado, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los eventos que pueden ser traumáticos, ¿no? La lista que hemos puesto aquí no es una lista exhaustiva, ¿no? Estamos nombrando de manera general la mayoría de eventos que pueden causar trauma, ¿no? Pero esto no es definitivo y tampoco es una lista completa. Vamos a empezar por la negligencia y el abuso hacia los niños. Como ustedes saben, la negligencia incluye el fracaso de los padres o los cuidadores principales de proveer las necesidades básicas a un niño y sobre todo poner en riesgo la vida del niño, ¿no? En riesgo físico, en riesgo psicológico. Y aquí nos referimos, por ejemplo, a no darle asistencia médica, falta de supervisión, exposición, abuso de sustancias, ¿no? Puede ser rechazo a los niños, abandono de los niños, ¿no? Falta de estimulación en la casa, ¿no? Sí, falta de no darle las necesidades básicas, alimentos, ¿no? De no proveerles educación o darles la oportunidad, ¿no? ¿Y por qué puede convertirse en un trauma, ¿no?
Porque los niños dependen directamente de sus cuidadores o de sus padres, ¿no? Por ejemplo, un niño que es abandonado, ¿no? Siente que no está seguro, ¿no? Siente peligro, percibe el peligro de su propia vida, ¿no? Alguien en el que un padre no se ocupa de él, que no está presente, ¿sí? Ahora, el abuso físico se da cuando los padres cuidadores, ¿no? cometen un acto que resulta en una lesión física no accidental. Y estamos hablando aquí de moretones, estamos hablando de fracturas, de golpes, ¿no? Esto, como sabemos, tiene que ser intencional, ¿sí? Ahora, el último es el abuso sexual, que incluye cualquier interacción de naturaleza sexual con un menor. Aquí hablamos no solamente de contacto físico, hablamos de exposición, hablamos de pornografía, ¿no? El siguiente, por favor, Claudia. Otros eventos que pueden ser traumáticos es la trata sexual de menores, ¿no? Y aquí tenemos la definición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es el tráfico sexual infantil, que se refiere al reclutamiento, la acogida, el transporte, la provisión, la obtención, la condescendencia o la solicitud de un menor con el fin de realizar un acto sexual comercial, ¿no? Y ahí está la diferencia, ¿no? Realizar un acto sexual comercial. ¿Qué quiere decir, no? Cualquier tipo de contacto sexual, ¿no? Por ejemplo, puede ser un niño que ha salido de su casa, que se ha escapado de su casa y una persona le ofrece vivienda, ¿no? Pero a cambio de un favor sexual. Eso ya es considerado una trata sexual de menores, ¿sí? Alguien que le pide por internet, un amigo que le pide por internet a un adolescente fotos desnudos, ¿no? A cambio de dinero. Entonces, eso también está considerado, ¿sí? Ahora, la trata sexual de menores puede afectar a cualquier niño o adolescente, ¿no? No interesa los factores demográficos, no interesa la clase sexual, la clase social, no interesa la identidad sexual, no interesa el nivel económico, ¿sí? Pero hay niños y adolescentes que están a mayor riesgo de eso, ¿no? Que son niños que viven en hogares inestables, que también son testigos de violencia doméstica, que han sufrido abuso infantil, ¿no? Entonces ellos están en mayor riesgo, ¿sí? Ahora, el segundo es el duelo traumático, ¿no? Y aquí hablamos de la pérdida súbita de un ser querido, ¿no? O violenta, ¿no? Debido a un accidente, a una enfermedad o a un acto violento, ¿sí? El siguiente es la violencia doméstica o de pareja íntima, ¿no? Que se refiere al comportamiento que tiene como fin de ejercer el control y el poder sobre otra persona a través de daños físicos, emocionales, financieros, y aquí nos referimos no solamente a golpes, ¿no? Nos referimos a amenazas, nos referimos a intimidación, a insultos, ¿no? ¿Y cómo afecta a los niños, ¿no? Los niños que son testigos de esto, las consecuencias son muy largas, ¿no? Las consecuencias son mentales, ¿sí? Emocionales, de comportamiento y a largo plazo, ¿no? Porque esto lo van a llevar con ellos hasta que sean adultos, ¿sí? Y lo más importante es que los niños aprenden a normalizar la violencia, ¿no? A que está bien resolver los conflictos de una manera violenta, ¿no? Porque ese es el modelo que han aprendido en la casa, ¿no? Ahora, siempre recordarle que no todas las personas que son testigos de violencia doméstica van a desarrollar una enfermedad mental, ¿no? Pero los chances son muy altos, ¿sí? Y sobre todo es el modelo que ellos van a seguir con las parejas futuras, con las familias futuras que tengan, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, otros eventos que pueden ser traumáticos es la violencia en la comunidad y actos de violencia masiva, ¿no? Que son actos cometidos en áreas públicas y que no están relacionados con la violencia doméstica o con la violencia de la pareja íntima, ¿no? Aquí estamos hablando de tiroteos en las escuelas, estamos hablando de bombardeos, estamos hablando de violencia en la comunidad, ¿no? De actividad de pandillas. Estamos hablando de actos terroristas, de guerras,
¿sí? Em, Estamos hablando también por ejemplo, asaltos, saqueos, ¿sí? Estamos hablando de eso. El segundo es bullying, que todos los padres estamos muy familiarizados aquí, ¿sí? Que es una forma de agresión y acoso repetitivo y prolongado y cuyo objetivo es dañar a la víctima física, psicológicamente y socialmente, ¿no? El bullying afecta a cualquier niño, ¿no? No importa, o adolescente, no importa los factores demográficos otra vez, ¿no? Y se trata de un daño intencional, ¿no? Muchas veces donde hay diferencia de poder, ¿no? Muchas veces se da con los niños que son percibidos como más débiles, ¿sí? ¿Y de qué se trata el bullying? No solamente se trata de actos físicos, ¿no? De agresión física, se trata también de rumores, ¿no? De burlarse, ¿no? De hablar mal de esa persona y que esto afecta a los niños emocionalmente, les afecta en sus relaciones con otros niños, les afecta en su nivel académico, ¿sí? Entonces también estamos hablando aquí del cyberbullying, ¿no? De lo que se hace a través de las redes sociales, ¿no? De mandar textos amenazantes, de poner contenido, ¿no? Que avergüenza a la otra persona, de poner fotos, ¿sí? Entonces también estamos hablando de esto, que va a tener daños psicológicos en los niños, ¿no? Que les afecta la autoestima y que puede resultar en depresión, en ansiedad. Ha habido muchos estudios también que indican que puede resultar en un estrés postraumático, ¿sí? El tercero son desastres naturales o de causa humana, y estamos hablando aquí de terremotos, de tsunamis, estamos hablando aquí de, por ejemplo, explosiones de gas, ¿sí? Estamos hablando de tal vez un accidente aéreo, ¿no? Donde mueren muchas personas, ¿sí? Y el último, hablamos de accidentes y enfermedades que ponen en riesgo la salud, ¿no? Y sí, como Claudia explicó, una cirugía, creo que esa fue una pregunta que hicieron anteriormente, una enfermedad terminal. ¿Y por qué? Porque desde el diagnóstico, ¿no? La persona tiene miedo del peligro de su vida, ¿no? Tiene miedo de que se va a separar de su familia, ¿sí? También durante el tratamiento, ¿no? Los efectos que tienen, ¿no? Y también la incertidumbre que puede producir una enfermedad terminal, ¿no? Como por ejemplo el cáncer, ¿sí? Sí, Y gracias. sí, Oh, continúa, sí. gracias, Úrsula, por esa lista muy detallada, la verdad, de diferentes eventos que pueden ser traumáticos y también los diferentes tipos de trauma. Y queremos solamente dar una breve pausa, ¿verdad? A que tomen atención de cómo está su corazón ahorita, cómo está su cuerpo ahorita, qué es lo que necesitan para cuidarse a ustedes, porque sabemos que este tema es bien pesado, ¿no? Es pesado de escuchar, es pesado ver, y va a afectar a las personas de manera diferente, como vamos viendo, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, em, solamente llamarles la atención a cómo se estén sintiendo y también decir, ¿verdad? Que en la próxima diapositiva vamos a explorar diferentes dinámicas que ponen a personas en situaciones más vulnerables para experimentar el trauma, que no son eventos, pero son dinámicas que personas pueden vivir al día a día en diferentes sistemas, en diferentes lugares donde tenemos que acceder el día a día. Entonces, lo incluimos porque pensamos que es importante, particularmente a nuestra comunidad latina, en esta área, particularmente en este país. Entonces, solamente dando como ese aviso, ¿verdad? De que lo incluimos precisamente por eso y porque pensamos que se aplica mucho a esta comunidad, pero también darles la oportunidad, el recordatorio, ¿verdad? De cuidarse ustedes mismos y tomar decisiones que apoyen su bienestar en este momento.
Ok, ahora vamos a hablar del trauma racial, que se refiere a experiencias, ¿no?, evidentes o sutiles de discriminación étnica o racial o prejuicios raciales y que resulta en la discriminación, en la deshumanización y una falta de pertenencia y que puede producir daños psicológicos en individuos y comunidades, ¿no? Y cuando hablamos del trauma racial intergeneracional, podríamos pensar en la esclavitud de millones de afroamericanos en los Estados Unidos, el desplazamiento de las tierras de los indios nativos americanos, porque la discriminación erode el sentido de la identidad, ¿no? Y el valor de la persona, ¿no? El sentido de ser menos, ¿no? Y eso es lo que hace la discriminación en una persona, ¿no? También podemos pensar en cuando nuestros países en Latinoamérica fueron colonizados, ¿no? Y cómo los indígenas fueron desplazados de sus tierras, ¿no? Desplazados de su propia cultura, ¿no? Ahora, el trauma racial puede ser directo e intergeneracional, ¿no? ¿Y cómo se vuelve intergeneracional? Por ejemplo, una persona que experimenta discriminación directa, ¿no?, repetida y sistemática, ¿no? Cuando hablamos de discriminación sistemática, hablamos de resultados de políticas y estructuras en donde prevalece y se tolera el racismo, ¿no?, y la discriminación, y donde existe una cultura de supremacía blanca, ¿no? A eso nos referimos con discriminación sistemática, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona directamente, ¿no?, sufre actos de discriminación, ¿sí? Puede transmitir esos efectos a sus hijos, ya que está constantemente en ansiedad, ¿no? En hipervigilancia, tiene temor, tiene desconfianza de las autoridades y eso se va a reflejar en la manera que tiene de criar a sus hijos, ¿no? Advirtiéndoles constantemente, ¿no? Por ejemplo, de encuentros con la policía, de encuentros con la ley, de desconfianza hacia las autoridades, ¿sí? Y también haciéndoles notar, no tal vez directamente, pero de una manera sutil, ¿no?, de su condición como minoría, ¿no? Y esto a su vez va a afectar a los niños, ¿no? Vivir en ese entorno. Otro ejemplo podría ser niños haber escuchado historias, ¿no?, o preocupados porque sus padres van a ser deportados, ¿no?, preocupados de la separación de la familia, ¿no? Viviendo en esa ansiedad y en ese miedo, ¿sí? Entonces, así es como afecta el trauma racial, ¿no? Se convierte en un ciclo, ¿no?, que es difícil de romper. Sobre todo cuando estamos hablando de que no son las mismas oportunidades para todos, ¿no? Cuando estamos hablando de segregación en las escuelas, cuando estamos hablando de segregación en los vecindarios, de no las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, muchos niños de color viven, por supuesto, en un ambiente donde hay más pobreza, donde hay más exposición a violencia en la comunidad, ¿no? Y eso los pone en mayor riesgo, ¿sí? Quisiera agregar, Úrsula, que en esta diapositiva y en la siguiente, ¿verdad? Nuestra intención es reconocer de que hay factores, muchos de ellos, que están fuera de nuestro control, como padres, como personas que cuidamos de niños pequeños. Entonces, ¿cuál es el llamado ahí? El llamado es a enfocarnos en qué puedo hacer yo para mejorar mi habilidad de enfrentarme a estos retos. De pronto es buscar apoyo profesional yo misma, como mamá, como tía que tiene a una sobrina, ¿verdad? Como persona que está cuidando de estos niños pequeños. ¿Para qué? Para poder como acolchonar un poco y poder apoyar a esos pequeños, a esos menores a que por lo menos en casa estamos seguros, ¿verdad? En casa sí podemos hablar de cosas difíciles sin transmitir el miedo, ¿verdad? Sin ignorarlo tampoco, ¿ok? Porque eso también puede darle más fuego a esa incertidumbre, ¿verdad? Y a esa amenaza, de sentir amenaza todo el tiempo.
Entonces lo reconocemos que hay mucho de esto que no va a cambiar de pronto, no va a poder cambiar de la noche a la mañana, no tenemos muchas maneras de afectarlo, ¿verdad? Pero queremos hacer ese llamado a que reconocer en qué sí nos podemos enfocar y eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente presentación. Entonces, gracias Úrsula, solo quería agregar eso y lo paso nuevamente. Sí, ahora estamos haciendo algo especial por los refugiados e inmigrantes, porque son comunidades que están están con mayor riesgo, ¿no? De sufrir eventos traumáticos, de sufrir trauma por la cantidad de factores estresantes que experimentan en sus países de origen cuando llegan hacia este país y una vez que se reubican, ¿no? Son como 3 periodos en los que ellos pueden, ¿no? Experimentar más eventos traumáticos. Por ejemplo, antes de refugiados o inmigrantes venir a este país, ellos están directamente expuestos a persecución, a tortura, tal vez hay guerras en sus países, violencia, pobreza, encarcelamiento, ¿no? Han perdido seres queridos, tienen falta de agua, de alimentos, no tienen vivienda o enfermedades, ¿no? Una vez que ellos viajan hacia aquí, muchos viven en campos de refugiados, ¿no? O están detenidos, pierden a sus seres queridos, por supuesto, están separados de sus familias también, ¿no? Sufren violencia y agresión sexual, muchos son traficados, muchos son secuestrados, ¿no? Una vez que cruzan las fronteras y sobre todo viajan largas distancias a pie, ¿no? Muchas veces sin agua, sin comida. Entonces eso va a afectarles profundamente y una vez que estas comunidades se reubican en este país, ¿no? Durante el reasentamiento también tienen pérdida de apoyo social, ¿no? Ya estas personas han perdido ese sentido de comunidad porque han dejado sus países atrás, ¿no? Están aislados, muchos son explotados aquí, ¿no? Muchos son usados. Y también tienen miedo de ser deportados, son discriminados y también tienen muchos estresores una vez que entran al proceso de aculturación, ¿no? Y por ejemplo, estamos hablando en una familia los valores, ¿no? De la cultura de origen contra los valores de la cultura en la que se han asentado, ¿no? Por ejemplo, en una casa, ¿no? Siempre hay conflicto entre los padres y los hijos, ¿no? Los padres que están criando a sus hijos en una cultura que es muy diferente en la que ellos crecieron, ¿no? Entonces, pensar en todos los estresores que estas personas pasan durante su vida, ¿no? Durante la transición de venir desde su país de origen hasta llegar aquí, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensemos que no todos, sí recordarles que no todas las personas van a experimentar estos eventos de la misma manera, ¿no? A unos puede afectarles más que a otros, ¿no? Hay que ver las experiencias que hemos tenido anteriormente, ¿no? Hay que ver lo que tenemos que nos protege, ¿no? Los factores que tenemos alrededor, ¿no? Y también, ¿no? Nuestra propia, ¿no? Composición biológica, genética, todo eso se pone en juego para saber si uno puede experimentar trauma, ¿no? Y como dijo Claudia, ¿no? Pensar mucho en nosotros, ¿no? En qué podemos hacer nosotros como padres para ser ese factor protector para nuestros hijos, ¿no? Y pensar que la experiencia que nosotros hemos vivido nunca va a ser igual a la experiencia de nuestros hijos, ¿no? Aquí no podemos comparar, ¿no? Que si yo pasé por algo traumático, quiere decir que tú también vas a pasar, o que mi trauma es mayor que el tuyo, ¿no? O que si yo pasé por eso, pues tú tienes que superar esto que es casi mínimo, ¿no? Entonces no podemos, porque es tan subjetivo que depende de la experiencia individual, ¿sí? Gracias, Úrsula. Vamos a ver un poquito más, tomando en cuenta cuáles pueden ser algunas situaciones o eventos traumáticos, como acabamos de ver. Vamos a explorar un poco el significado que estas situaciones pueden tener en la vida de una persona. Y para eso nos ayuda mucho el presentar este estudio sobre las experiencias adversas en la infancia o ACEs
por sus siglas en inglés. En este estudio se involucraron 17,000 personas, eh, que fue uno de los estudios más amplios que se había hecho hasta esa fecha, en 1995, e incluso hasta el día de hoy ha sido como una manera de seguir explorando esta conexión entre los eventos traumáticos en la vida de una persona o las experiencias adversas y cómo afecta a la salud, el bienestar en general de la persona, tomando en cuenta la salud física y mental. Em, entonces, este estudio exploró, por ejemplo, cómo los abusos físicos o emocionales, dificultades dentro del hogar o como, por ejemplo, la violencia doméstica. Preguntaron a las personas de cuántas experiencias adversas habían experimentado en su vida, o si lo queremos ver de otra forma, cuántos eventos de trauma habían vivido. Y luego les hicieron preguntas sobre la salud en general de estas personas. Es un estudio que tomó lugar durante 2 años originalmente, y el estudio demostró de que en la actualidad los eventos traumáticos son muy comunes, lamentablemente. ¿Ok? De promedio, 2 de cada 3 personas indicaron haber tenido por lo menos un evento traumático, y casi un cuarto de los 17,000 que fueron investigados experimentaron más de 3 experiencias adversas. ¿Ok? También encontraron em, de que entre más experiencias adversas había vivido una persona, había más probabilidad, em, perdón, de que los indicios de salud, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, la obesidad, depresión, y también el uso de sustancias, el chance de eso aumentaba significativamente. Y por el otro lado, bajaba, por ejemplo, el rendimiento académico de la persona, y también sufrían una muerte temprana. ¿Ok? Esto es debido a que encontraron que entre más experiencias adversas vive una persona sin tener esa ayuda para poder procesar esa herida, ¿no? Ese trauma, se vuelve se puede volver en un estrés tóxico que literalmente va cambiando como la biología de una persona, ¿ok? Y también va afectando la salud mental, que se conecta con la salud física, lo cual ya es algo que hemos hablado, y también es algo muy, muy común hoy en día en saber esa información, ¿verdad? La salud incluye la salud mental, no solo la salud física, y definitivamente tiene un impacto en esa salud física. Am, Esto nos indica la importancia de intervenir y acudir a ayuda profesional, no solo para ustedes como cuidadores principales, pero también para sus hijos, ¿verdad? Si van notando de que la verdad no he puesto mucha atención a esta preocupación de mi hijo, de pronto me pongo más atenta a eso, ¿verdad? De pronto no considero los comportamientos solamente como mal comportamiento, sino que qué me está tratando de decir mi hijo con eso, ¿ok? Para limitar es que estos eventos traumáticos se desarrollen sin tratamiento, se desarrollen en un estrés tóxico, ¿ok? Y esto va a este llamado, ¿verdad? De cuál es el estigma o la mala fama de ir a consejería o de buscar ayuda de salud mental. Ustedes ya aprendieron hasta este punto de que todos podemos experimentar el trauma. Entonces quiere decir que así como cualquiera puede sufrir de un virus estomacal, cualquier puede ir para apoyo de salud mental, ¿verdad? Solamente porque hemos notado que de pronto yo sufrí un trauma, no quiere decir que mi historia para ahí.
y me quedo con eso, sino que sí hay opciones para sanar, para procesar, para voltear la página, ¿verdad? Y no se trata de olvidar, algo que siempre quiero aclarar, no se trata de olvidar e ignorarlo, porque es algo muy común que sucede con experiencias de trauma, es lo más natural. El cerebro nos dice, si no lo veo, si lo ignoro, entonces no me va a afectar, pero la ciencia ha demostrado que es lo opuesto, ¿ok? Entre más se va ignorando, más va impactando en esos síntomas que se pueden volver, como decía Úrsula, en una condición clínica. Entonces, em, para ustedes padres, el enfoque es aumentar esos factores de protección para prevenir a exponer a sus hijos a experiencias adversas en el futuro, ¿verdad? Y recordarles que se trata de un trabajo en equipo, ¿ok? Lo que nos mencionó Úrsula son eventos que si una familia está expuesta, están todos expuestos, ¿verdad? Entonces, de pronto la ayuda, el llamado para ayuda ahí está no solo para uno, sino para ambos, ¿verdad? Mamá e hijo que esté involucrado en esa situación o que haya vivido esa experiencia. Entonces, vamos a revisar cuál es esta respuesta al estrés. Recuerden que cuando nos enfrentamos con un evento estresante, que se puede tornar un evento traumático, la respuesta del cuerpo y del cerebro es similar, ¿ok? Al estrés que vivimos día a día, incluso el estrés que sentimos cuando estamos atascados en el tráfico, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas respuestas físicas? Respiración acelera, el corazón, pum, 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 va más rápido, ¿verdad? Puedo sentir esa como corriente de calor, poderme más sudorosa, ¿ok? Se pueden tensionar diferentes músculos o todo mi cuerpo, ¿ok? De pronto siento que quiero salir huyendo, quiero escaparme de esa situación, quiero evitar a esa persona, ¿ok? De pronto se me pone la cabeza como mareada o por otro lado puede ser que no quiera evitar a la persona, sino que la quiera confrontar, ¿verdad? Como sentirme más enojada generalmente o más irritable, ¿ok? Puede ser también que me afecte a mi digestión, ¿verdad? Les recuerdo que dimos una presentación sobre el estrés en general y cómo manejar el estrés, entonces pueden ir a referenciar esa presentación para ver un poco más sobre esta respuesta del estrés. Pero estos son en general unas respuestas físicas al estrés. ¿Y qué sucede con el trauma? Bueno, cuando vivimos una experiencia de trauma, tenemos esta misma reacción corporal. Entonces, si tenemos esa herida, ¿ok? Que no la hemos atendido, cuando mi cuerpo sienta esa misma reacción física, mi cerebro va a recordarse de ese evento traumático, ¿ok? Entonces, mi comportamiento va a seguir respondiendo a esta respuesta de estrés. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita, eso puede ser, por ejemplo, luchar ante la situación, ¿verdad? Si me veo en una situación de estrés, una respuesta común es el luchar. Noten que en cada una de estas respuestas físicas nos prepara para una de estas dos, típicamente, o luchar o escapar. O me voy corriendo, ¿ok? Con esa aceleración del corazón, con esa tensión de los músculos o me enfrento a la situación. ¿Cómo se ve esto en las familias o en la crianza? De pronto hay más peleas entre usted y su adolescente. Y les apuesto que seguramente el nivel de estrés en casa está más alto en esos días también. ¿Ok? También se puede ver cómo me escapo de casa. No quiero verme con mamá porque sé que me va a reñir, entonces me escapo. Es una respuesta de estrés, ¿verdad? Querer escapar de esa situación. O de pronto es no salir del trabajo temprano, pero me quedo afuera por evitar enfrentarme con mi pareja, porque sé que vamos a pelear,
¿verdad? Entonces, esas son cómo se presentan estas respuestas naturales al estrés y que recuerdo, pueden haber recordatorios físicos y mentales sobre experiencias de trauma que una persona haya vivido. Por eso es la importancia de buscar ayuda para procesarlo. Ahora, no nos quedamos ahí. Hay dos otras maneras de cómo el cuerpo puede responder al trauma o al estrés. Ok, las dos últimas maneras puede ser una que se llama congelarse, ¿no? Y esta respuesta la usamos cuando ya no podemos luchar, ¿no? Para defendernos contra ese peligro y tampoco podemos huir, ¿no? ¿Y esto cómo se da? No podemos movernos, es como si estuviéramos adormecidos, ¿no? La piel se pone pálida, se siente frío, pesadez, hay un adormecimiento de nuestras emociones y muchas veces se puede ver como una experiencia fuera del cuerpo o como una disociación, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, puede ser durante un robo, ¿no? Como que estuviéramos en shock, ¿no? O cuando presenciamos un accidente, no nos movemos, ¿no? Otra, en las relaciones familiares, los niños que son testigos de violencia doméstica, ¿sí? No pueden luchar, no pueden huir, también se sienten como atrapados, se pueden quedar como congelados, ¿no? Uno se queda como adormecido. Ahora, la última es adular, que quiere decir complacer, ¿no? al autor del abuso para poder minimizar o para evitar el peligro, ¿no? Y esto se ve con el cuerpo encogiéndose, bajando la cabeza, bajando la mirada, ¿no? La atención y los pensamientos se van a centrar en nosotros, ver maneras de cómo podemos evitar ese peligro, ¿no? Cómo podemos aplacar a la persona que está abusando, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Entonces, aquí podemos verlo mucho se ve esto en abuso infantil, ¿no? Negligencia, abuso físico y sexual. También se ve en violencia doméstica, ¿no? Entre las parejas, ¿no? Complacer también se ve entre niños y padres complaciendo a un padre autoritativo, ¿no? Por temor a que la persona se ponga agresiva, se ve cuando no podemos decir que no, ¿sí? Disculpándose con el abusador para evitar el peligro, ¿no? Entonces, todas estas reacciones que vamos a tener van a ser diferentes, ¿no? Diferentes con cada persona, ¿no? Y no quiere decir que porque nos congelamos, no quiere decir que somos culpables, ¿no? O porque no, porque la reacción ante el peligro en nuestra propia persona es adular, no quiere decir que es nuestra culpa, ¿no? Esa es la manera como estamos respondiendo hacia el estrés, hacia un evento traumático, ¿no? No es nuestra culpa. Cada vez que nosotros tenemos un evento traumático, nuestro mecanismo o un estrés agudo, nuestro mecanismo de defensa se prende, ¿no? Es como una alarma y va a reaccionar de acuerdo a cómo pueda protegerse, ¿no? En el caso de un niño es muy difícil que vaya a pelear, ¿no? Tal vez huir, pero la mayoría de veces, como es la dependencia tanta en un padre o un cuidador principal, va a congelarse o va a usar la respuesta de adular, ¿no? Porque es la única manera en la que puede protegerse, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos estado viendo no solamente nos va a servir como información, sino también para reflexionar en nosotros mismos, ¿no? En la manera como criamos a nuestros hijos, ¿no? En la manera como respondemos, ¿sí? Entonces, para eso es que estamos usando este taller, ¿no? Porque nos va a ayudar a nosotros, que somos los padres, a ser el modelo de nuestros hijos, ¿no? A ser ese factor que vamos a proteger a nuestros hijos de muchas cosas que no vamos a poder controlar, ¿no? Por ejemplo, las experiencias afuera de la casa. Pero lo que está dentro de la casa sí podemos tener un poco más de control. ¿Sí? Gracias. Gracias, Úrsula. Y justamente en la segunda parte vamos a poder hablar un poco más sobre
precisamente esto, ¿verdad? Alguna respuesta a este trauma al estrés puede ser más como de más obvio, externalizado, ¿verdad? De pelear o escapar. Por el otro lado, puede ser más adular, ¿verdad? La frase, perdona, ella no se mete en problemas, es muy calladita, saca buenas notas, ¿verdad? De pronto hay algo ahí que está sucediendo, ¿verdad? No decimos que sí, pero tampoco decimos que no. Ok, entonces lo vamos a explorar un poco más en la segunda parte. También cómo pueden explorar un poco más esto de los factores de protección y factores de riesgo y hablar un poco más sobre esa relación, ¿verdad? Bueno, si existe trauma, ¿cómo afecta esa crianza, ¿verdad? Em, pero nada, gracias por su tiempo hasta ahora, si siguen con nosotros. Y se lo paso a Amal para cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias, Claudia y Úrsula, para la presentación y toda la información que fueron explicados en esta presentación. De verdad, el tema es muy importante e intensivo y espero que todo el mundo que han asistido con nosotros hoy día han disfrutado la información y por favor, si tengan preguntas, por favor, pónganlos en el chat. Y también antes de empezar a coger las preguntas para responder a todos, por favor, completan la encuesta que he puesto en el chat. Unas preguntas están en español también, pero para evaluarla en la presentación y para seguir a hacer mejor en las próximas veces para presentar todo lo que se puede. También tenemos preguntas que en el chat desde el principio, una pregunta dice, una cirugía o estar días en el hospital, ¿qué tipo de trauma es? Úrsula, ¿quieres responder? Te puedo puedo cambiar al slide. Em, ok, creo que era acá. Una cirugía o una enfermedad terminal, como le explicamos, podría ser un evento que puede resultar en un trauma. Y la razón es, como les explicamos, es porque es el miedo del peligro a la vida, ¿no? Ujú. Cuando nosotros vamos a una cirugía, no a todos les afecta igual, ¿no? Porque imagínense, si no todas las personas que tuvieran cirugía, pues resultarían un trauma, ¿no? No necesariamente. Hay muchas personas que les afecta diferente y esto depende de experiencias previas, ¿no? Tal vez uno tuvo un familiar, ¿no? Que tuvo una cirugía y perdió la vida. Entonces ya es algo, es como algo que nos ha pasado anteriormente, ¿no? Tal vez tenemos miedo del resultado que va a ser la cirugía, ¿no? Tal vez tenemos miedo de que ese va a ser el descubrimiento de otra cosa mayor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una cirugía para hacernos una biopsia, ¿no? Entonces, eso podría afectarnos de esa manera. Ahora, de que sea, puede ser un trauma agudo, que es un evento, ¿no? Hablamos que es un solo evento y de corto plazo. Esto no quiere decir que si estamos expuestos a ese evento, no quiere decir que no va a tener consecuencias largas, ¿no? Tal vez se puede resolver rápidamente, como no, ¿no? Tal vez esto puede resultar en el desarrollo de una enfermedad mental, pero cuando hablamos del trauma, no es solamente un factor, sino es la combinación de muchos factores, ¿no? La combinación de factores y la combinación también de esos otros factores que nos apoyan, ¿no? ¿Por qué una persona que tiene una cirugía o una enfermedad terminal no termina desarrollando el trauma, ¿no? Es por la combinación de lo que tiene alrededor, ¿no? Si yo tengo experiencias de mis familiares, ¿no? Que han sufrido una cirugía o una enfermedad terminal y se han salvado, ¿no? Tienen una vida buena, ¿no? Entonces yo voy a mirar eso de otra manera a la diferencia a que yo he perdido, por ejemplo, mi madre, ¿no? De una cirugía o una enfermedad terminal, claro, mi percepción va a ser diferente. Entonces, eso también va a influir, ¿no? Ahora también va a influir qué pasa si yo tengo una enfermedad de ansiedad generalizada, ¿no? Eso también va a influir.
Sí, hay Entonces son varias cosas. muchas cosas. Y también lo traigo nuevamente a la importancia de no ignorar estos miedos, ¿verdad? No ignorar o no decir, todo va a salir bien, ¿verdad? Sino que sentarse con su hijo, Sí. explorar qué es lo que están pensando, ¿verdad? Para tener esa curiosidad de cómo ellos están interpretando esta situación, si están días en el hospital, qué está pasando por su mente, sentimientos están teniendo. Es de qué divertido, me están trayendo diferentes cosas, o es que qué miedo, qué me va a pasar, ¿verdad? Entonces, el hablar muchas veces se vuelve difícil, el hablar esos temas con personas pequeñas, ¿verdad? Pero es muy importante hacerlo y dar ese espacio también. Em, También creo, Amal, no sé si estoy en lo correcto, pero tuvimos un workshop del apego, ¿verdad? Y cómo estos miedos se presentan. Hay ciertos miedos que se presentan para los niños en diferentes edades y eso también les puede informar un poco más sobre poder entender un poco más el cerebro de una persona más pequeña y qué es lo que necesitan de nosotros los adultos en sus vidas. Sí, y voy a compartir los enlaces de grabación de esa serie que hemos tenido el año pasado, porque es muy importante entender todo el tema y todo lo que tiene relación con el trauma. También tenemos un comentario o una pregunta, no sé, pero dice que un trauma agudo puede convertirse en un trauma crónico. Precisamente lo que compartió Úrsula, ¿verdad? Sí, definitivamente, si los síntomas si los síntomas de trauma de un evento duran más de ese mes, ¿verdad? Más de esas semanas siguiendo por ejemplo, un accidente de auto, ¿ok? Puede ser que un niño no quiera entrar a un carro, ¿ok? Nuevamente, en la semana siguiente de eso. Si eso se va disminuyendo y nuevamente incluye acá cómo están los padres apoyando a esa situación, explicando, tomando nota de cuáles son esos pensamientos que tiene ese niño o cómo se está sintiendo, ¿verdad? No simplemente asumir, esto no le afectó, no salió dañado físicamente, entonces todo está bien, ¿verdad? No, la idea es no asumir, sino que tener estas conversaciones difíciles, ¿ok? Porque si luego esos síntomas se extienden más allá de ese tiempo que nos da para ver si es un trauma agudo o crónico, ¿verdad? Se puede volver en ese trauma crónico, ¿verdad? Que si no se le da esa atención y esa ayuda profesional, puede ser que se convierta en esas condiciones clínicas, como decía Úrsula, como la ansiedad generalizada, como el estrés postraumático, de pronto depresión, diferentes condiciones clínicas. ¿Ok? Bien, gracias. Y también tenemos otra pregunta diciendo que los bebés en el vientre también pueden sufrir traumas. Sí, definitivamente, como Úrsula nos habló, ¿verdad?, de los diferentes tipos de trauma, uno de ellos fue precisamente la violencia en casa, ¿verdad? Sí hay estudios que indican que el bebé que se está desarrollando en el vientre sufre del mismo estrés o de la misma exposición que está sufriendo la mamá que está cargando ese bebé en ese momento, ¿verdad? No sé si Úrsula quieres agregar un Sí. poco más. Porque piensen, ¿no? ¿Qué pasa cada vez que nosotros estamos estresados, ¿no? Ese sistema que tenemos de alarma es como estuviera prendido, ¿no? Y si estamos viviendo en constante miedo, cada vez que se prende ese sistema, ¿no? Tenemos hormonas que el cuerpo excreta, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, el cortisol. Y si eso está es como prendido todo el tiempo, eso va a terminar afectando al feto que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, imagínese que nosotros no solamente tenemos miedo, sino sufrimos de una ansiedad o de depresión por la situación en la que estamos, ¿no? Eso va a afectar a nuestro bebé y a nosotros mismos, ¿sí?
Sí. Amal, creo que estás en el mudo. Sí, sí, gracias. Todavía tenemos más tiempo para tener preguntas. Por favor, si tienen preguntas, pónganlos en el chat. Y también vamos a compartir con ustedes todos los recursos de salud mental que tenemos. Y también las escuelas del FCBS ofrecen un servicio de salud mental, pero solo para los alumnos que están en el high school, un servicio que se llama Hazel. Voy a poner esa información también en el email que voy a enviar a todos para poner todos los recursos juntos en un correo electrónico a todos los que han compartido con nosotros hoy día. Hay una pregunta: ¿cómo podemos tratar a los traumas de los niños en el vientre? Primeramente es evaluar, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la mamá en ese momento para disminuir su exposición a situaciones estresantes, ¿verdad? Cómo cuidar de su salud mental y física. Am, y también estar conscientes, como mencionamos durante la presentación, que el que exista un trauma o que yo haya vivido un trauma, la historia no para ahí. ¿Ok? Hay maneras de darle, por ejemplo, a este bebé que va a nacer, que va a crecer, darle ese apoyo, esa atención, ¿verdad? Limitar esa exposición a traumas futuros en esa persona para ir, miren, así como el cerebro y el cuerpo reacciona al estrés y al trauma, también puede aprender nuevas maneras de enfrentarse a Exacto. las situaciones. El cerebro es muy magnífico en esa manera que puede crear como nuevos caminos, nuevas rutas para saber, para no quedarse en ese como ciclo, ¿verdad? De miedo, de amenaza, estoy en peligro, sino que aprender, ok, yo me puedo tranquilizar de esta manera, ¿verdad? Es algo muy fantástico que tenemos y que no nos tenemos, no debemos olvidarnos que eso tenemos como recurso cada uno de nosotros, es poder regular nuestro sistema nervioso, poder aprender maneras Exacto. de relajación, de cómo enfrentar el estrés, ¿verdad? También está, no sé si va a estar puesto el enlace del estrés también, em, para ir aprendiendo eso y pasarle eso a nuestros hijos, ¿verdad? Así como pueden aprender esa incertidumbre, ese estrés, esa angustia, ¿ok? También pueden aprender lo opuesto, ¿ok? El cómo cuidarnos, cómo atender a nuestra salud mental, cómo tomarnos el tiempo de regular nuestras emociones. Es de dos lados. Sí, y ustedes ya están haciendo lo primero, ¿no? Buscando información, ¿no? Aprendiendo acerca de esto. Y no, y si por ejemplo buscan ayuda y no están satisfechos con la ayuda que encontraron, sigan buscando, sigan investigando, porque al final ustedes son los que mejor conocen a sus hijos, ¿no? Ustedes son los que los ven todos los días, ¿no? Nosotros sí buscamos, podemos buscar como padres la ayuda de profesionales, pero si no estamos satisfechos con eso, seguir intentando, seguir buscando, ¿no? Sobre todo darle el apoyo a nuestros hijos, que es lo más importante, ¿no? Estar ahí para ellos, ¿no? Como dijo Claudia, el cerebro tiene mucha plasticidad. El trauma no dura para siempre, ¿no? Hay maneras de resolverlo, de sanar. Pero hay que buscar la ayuda primero. Y a la misma vez, ¿no? Si hemos sufrido experiencias traumáticas como familia, ¿no? A todos nos ha tocado diferente. Entonces, no porque nosotros pensamos que lo hemos superado, que somos fuertes. No quiere decir que va a ser lo mismo para nuestros hijos, ¿no? No disminuir sus experiencias, no esperar que porque nosotros pudimos, ellos pueden también, ¿no? Es diferente y está bien buscar ayuda, ¿no? Está bien decir, ok, como padre yo te estoy dando lo que yo puedo, pero ahora creo que necesito ayuda profesional y eso está bien, ¿no? La ayuda y sanar el trauma no es una vía única, ¿cierto?
Se necesita el apoyo de los padres, por supuesto, eso es lo más importante. Y también la ayuda profesional, pero sin el apoyo de los padres o de los cuidadores principales, es muy difícil que una persona se sane completamente de un evento traumático. ¿Sí? Una pregunta dice, si un niño se le muere la mamá cuando tiene 1 año, este niño podría tener un trauma, aunque lo hayan cuidado con mucho amor y atenciones. Sí, es como en muchas veces en en estos ámbitos es difícil responder a ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque depende de cada caso, depende de ese niño, depende de cómo él se siente, cómo ha experimentado su vida, cuál es la narrativa que tiene de su vida hasta ahora. Pero definitivamente suena como un factor de protección, el que tenga el cuidado necesario, mucho amor, como decía Úrsula, esa conexión emocional, ¿verdad? La crianza no es solo el suplir esas necesidades básicas como la comida, la ropa, el techo, sino que también esa conexión que nuevamente se conecta con la presentación de apego, ¿verdad? Esa importancia en esa conexión emocional de conectar con la persona, pasar tiempo de calidad. Entonces, es muy difícil decir sí o no a una pregunta así. Si tienen alguna curiosidad o tienen alguna preocupación, nuevamente pueden hablar con un profesional. Aquí hay algunos recursos, como también Amal está enviando recursos el condado de las escuelas. Am, pero sería una pregunta de desglosar más según ese caso. Ah, Última pregunta, si un niño o adolescente muestra signos de trauma, pero no puede él ni el terapeuta identificar si sufre cualquier tipo de trauma, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo identificar? Ok, un poquito de aclaración. Entonces, ¿es el adolescente que está demostrando síntomas de trauma? Adolescente o niño. Pero el padre no sabe si ha vivido una experiencia traumática. Sofía, si se puede clarificar mucho más si es un niño o adolescente que sufre o muestra signos de trauma, que específicamente quiere preguntar sobre, puede poner en el Oh, chat. Ujú, veo el chat. Ok. ujú. Muestra signos de trauma, pero ok, es importante notar de que el proceso de buscar atención para un trauma em, es un proceso muy único y no se trata de ir después de 8 sesiones, 12 sesiones con un terapeuta, ya voy a salir y ya estoy curado, ¿verdad? Sino que puede ser un proceso según cada persona. Hay personas que están en terapia para procesar diferentes traumas por años, ¿verdad? Hay personas que lo hacen en meses, ¿verdad? O sea, puede diferenciar entre persona a persona. Entonces, de pronto em, hay que dar un poco más de tiempo, ¿verdad? O hay que tener eso en cuenta de que eso puede tomar mucho tiempo. También, como presentamos en la presentación, em, no todos los comportamientos, ¿verdad? Que de pronto son síntomas de trauma, em, de pronto no todo se conecta a algo específico de trauma, ¿verdad? Hay otras situaciones ahí que pueden estar jugando un papel en esa presentación de esa persona, pero nuevamente es difícil poder decir sin tener el caso completo de esta persona. No sé, Úrsula, si quieres agregar algo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Claudia. Es muy difícil porque son experiencias únicas, ¿no? Ahora, como lo mencioné antes, ¿no? Si ustedes o el mismo niño o adolescente no están satisfechos, ¿no? Con las respuestas que han encontrado, ustedes siempre pueden buscar otro profesional de salud mental, ¿no?
Pero como dice Claudia, no es algo que se puede resolver en una sesión, dos, tres sesiones. Hay muchas personas que están en tratamiento por mucho tiempo, ¿no? Y pueden ser múltiples, factores múltiples, ¿no? Tendríamos que saber específicamente la historia de esa persona, ¿no? ¿Cuál es la dinámica, ¿no? En la casa, cuáles son los comportamientos que se están presentando, ¿no? Es muy difícil poder saber, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Claudia y Úrsula. Hemos tenido muy buen tiempo aprendiendo sobre el trauma y cómo podemos identificar los signos y cómo podemos hacer con los niños. Y vamos a conseguir tener más información en las próximas sesiones. Por favor, comparten con todos y por favor asisten. Vamos a ver ustedes en la segunda parte, que será el día del 14 de febrero, que es el día de el Valentine, pero vamos a ver, vamos a tener más información y por favor, si tengan preguntas, pueden comunicar con el FRC at fcbs.edu directamente y vamos a compartir más información y también si cualquier pregunta ha tenido respuesta durante la presentación, puede comunicar conmigo y voy a enviar todos los recursos necesarios que puedan ayudar más y si tengan preguntas, por favor, comunica con el FRC. Muchas gracias y espero que tengan buen fin de semana. Gracias, Amal. Gracias. Está mal. Gracias a todos por participar. Muchas gracias.